una vez más nos encontramos con un tema que incita un poco a la danza, ¿no? Efectivamente. Una vez más, mucha percusión, hay unas cuerdas sonando también muy características, ¿verdad? Sí. Que nos transportan a los desiertos, ¿verdad? De esta zona. ¿Ante qué nos encontramos ahora, Sergio? Pues esto se llama Rajasthan o Rajasthan, creo que se pronuncia así, no lo sé. Uh-huh. Y a ver, es un estilo musical, pero realmente es un estilo de danza. Ve tú, ¿Vale? Son danzas folclóricas uh-huh. que se han hecho populares en todo el mundo, ¿vale? Que no es una cosa solamente de la India. Pues sé que es bastante complicado bailarlo, por lo que tengo entendido, y tiene un reconocimiento internacional. Es una cosa seria, ¿vale? Que no es una música perdida de un pueblo, no, que es vamos, que es Que es buena cosa. una danza que ha trascendido a su propia cultura, ¿no? Como puede ser, por Efectivamente. ejemplo, pues precisamente, bueno, sí, el flamenco un poco, ¿no? También, ¿no? Que es al final patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Al fin, ¿no? Efectivamente. Y es una música que ha un tipo de baile que entiendo que se practica en todo el mundo, ¿no? Como efectivamente el flamenco, ¿no? Sí, pero lo que dicen, claro, como todo este arte, que solo gente capacitada puede hacerlo, que no todo el mundo puede hacerlo porque es una cosa bastante compleja. Es un baile que requiere cierta habilidad, ¿no? Sí. Estos Rajasthan, este tema se llama Gorband, por lo que estoy viendo, suena muy agradable, la verdad. Sí. Yo creo que de todo esto, sinceramente, aquí vamos a... Porque esto sería un poco una especie de pincelada, lo que estamos haciendo es, en esta sección, claro. como decía, es una pincelada para iniciar una chispa quizás de curiosidad que lleve a la gente a explorar un poco más en los sonidos de esta zona del mundo en concreto en esta ocasión. Esa es la intención. Entonces, no vamos a profundizar mucho más. Vamos a dar, como digo, una serie de pinceladas, hablar por encima de los temas, poder disfrutar de ellos en común, ponerlos en común con todos los oyentes y entre nosotros. Y esta sería un poco la idea. Entonces, de todos estos temas que hemos sacado, sí que me ha gustado mucho el primero, que era el Baus, y sí. el Kawali también me ha gustado bastante. A mí también, tío, son mis favoritos, la verdad. Esto es más escuchable, digámoslo, es más digerible. Claro. El primero quizás, porque esa paz que transmite a mí me resulta muy agradable. A mí también. Cuando me siento a escuchar música, más allá de que luego nosotros somos los dos metalheads. Sí, pero una cosa no quita la otra. Claro, hombre. que al final a nosotros nos gusta el metal y el rock, eso como digamos como cabecera, pero luego en el fondo somos unos sensibles, ¿no? Pero este Rajasthan es muy interesante por la carga cultural que tiene, en lo que tú me comentas del baile. Ahora eso ya me ha suscitado interés suficiente como para buscarlo ahora, cuando terminemos y ver de qué se trata esto, la verdad. Porque además esa complejidad que tú me comentas pues me resulta ya interesante. Y la primera, esa conexión con lo espiritual, a pesar de que yo sea un ateo convencido, pero sí que me interesa un poco esa, a un nivel antropológico, sí que me interesa esa conexión con lo místico, ¿no? Pues sí. Y por otra parte, el Kawali, tío, es que es grandioso. O sea, Sí, a mí me ha sorprendido tanto como a ti. Yo lo he escuchado un par de veces antes, pero nunca en directo. Y ya te digo, lo he visto y me he quedado flipado. El pulmón que tiene el colega. La verdad Envidiable. es que lo que podemos estar de acuerdo es que en una aproximación tan superflua que hemos tenido al tema, nos hemos encontrado con dos intérpretes, porque el del Bhangra Dance, el nota se marca un sostenido ahí de una nota, aunque sea un vibrato, ¿vale? Pero... Sí, pero... Pero Ojo, que, hombre, cuidado, que ni tú ni que nosotros a los 2 segundos estamos ya tosiendo y revolcándonos por el suelo, no me jodas, ¿sabes? Ya ves. Está muy bien, la verdad. Y para unificar todo esto, lo que está claro, Sergio, es que, como decía Henry Wadsworth, un poeta, la música es un lenguaje universal. Eso es evidente. Y en esta sección vamos a intentar un poco unificar un poco el tema. Hace poco leí un estudio de la revista Science, que creo que viene a colación al tema, que hablaba de... Se habían estudiado miles de canciones tradicionales. Y a pesar de la distancia, tanto geográfica como temporal, e incluso algunas veces, ¿no?, de civilizaciones y tal, lo que sí se descubría es que en
algunos temas concretos, me refiero a temas de temáticas, ¿no? Por ejemplo, canción romántica, canción... Sí, lo que hemos comentado antes, por ejemplo, la exactamente. celebración de las festividades y esas cosas así. Sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, las canciones románticas, las Sí, canciones que se acercan un poco más a la religiosidad, ¿no? A sí. ese otro lado, o canciones que sean para interpretarse frente a grandes grupos o más, digamos, en petit comité. Todas esas canciones, independientemente de la zona o del tiempo en el que se hubiesen producido, compartían una serie de características rítmicas y melódicas. Era muy interesante el estudio. Era como que el amor suena de una manera, me explico, independientemente Sí, de sí, la sí, actividad. perfectamente, A te eso es lo que, entiendo. o incluso hablaban de las nanas también, de los Ajá. chiquillos. Y era muy interesante, ¿no? Y eso habla también de, a lo que me refiero, de que la música es un lenguaje universal, ¿no? Sí. A grandes rasgos se comparten una emotividad, se comparte una, un sentir, ¿no? De los sonidos y la música que llevan a que ciertas melodías, ciertas notas te transporten de una forma u otra y cómo se encajan entre ellas, bueno, pues te sugieren ciertos temas o ciertos estados de trance, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, del misticismo y todas esas cosas. Entonces es muy interesante estudiarlo de esa manera y por eso esta sección, seguro que a medida que vayamos trayendo más países, vamos viendo cómo hay similitudes entre ellas, dependiendo de, ya sea de la forma de interpretarla o de para qué están hechas en el sentido temático, ¿no? Eso por un lado, este es el chapazo que te soltó aquí ahora mismo, en un momento. No, tú sabes que a mí chapa no me resulta ninguna, que a mí me gusta escucharte. Tú me has pedido al principio Sí, de la sección, como sabíamos que íbamos a hacer esto, y creo que enlaza un poco muy bien con esto de que la música es el lenguaje universal, que dijo el amigo Henry Wadsworth, una pieza musical que es especial por su longevidad. Tanto es así efectivamente. que me comentabas tú que es la pieza musical más antigua por ejemplo, de la que existen registros, ¿no? De la historia. Sí, efectivamente. Cuéntame un poco de esto, que me Pues sorprende. mira, esta canción se llama Himno a Nikal, ¿vale? Que es la canción más antigua del mundo conocida hasta el día de hoy. Y es un himno hurrita del siglo XII a.C., ¿vale? Para que te hagas una idea. Se encontró en Siria. Está escrita en una tabla, tú sabes, con la escritura cuneiforme. Sí. Sí. Y data entre los años, 1400 y 1200 antes de Cristo. Interesantísimo. Así que échale ganas. No, vamos a darle caña y vamos a ver, ahora sí, si todo esto que hemos escuchado nos retrotrae a países exóticos y a tiempos remotos, esto que vamos a escuchar ahora no nos podemos ir más atrás. O sea, esto pues ya sí. musicalmente, por ahora, porque siempre nos van sorprendiendo con nuevos, los arqueólogos, ¿verdad? Con nuevos descubrimientos, pero hasta el momento, a día de hoy, no nos vamos a poder retrotraer más. Así que vamos a parar. Y un dato, Sí. perdón, Sí. último dato ya para cerrar todo esto, que está dedicada esta canción a la diosa de los huertos Nikal, que traducido significa gran dama y fructífera, siendo a su vez la madre del dios de la luna. Mitología Así que fascinante. A saco además. Ya, pues vamos a darle caña. Vamos allá.
¿Qué te parece, Sergio? Pues a mí me fascina, yo podría pegarme horas escuchando este tipo de música. La verdad es que es interesante, ¿verdad? Aparte de... Hombre, es bello, ¿no? Los sonidos son Sí, bellos, sí, no son para nada... que te traslada a otro tiempo totalmente, tío. Te pones a pensarlo y dices, coño, es que hace ya, pues, te digo, en 1400 antes de Cristo, que es No está mal. tiempo atrás, ¿eh? No está mal, no está mal. Fascinante, ¿no? Siempre Sí, la clave sin duda. insólita siempre trae cosas así que nos sorprenden, ¿no? Por una cuestión o por otra, ya sea por su peculiaridad o su bizarrez, como en la última ocasión, que trajimos Sí, movidas tela de hardcore, ya sea por lo interesante del tema en sí, ¿no? Sergio, bueno, ha sido yo creo que una sección agradable, amena, ¿no? Dentro sí. de lo que solemos Yo hacer. pienso que igual, tío, que ha sido una cosa muy, por lo menos para mí, ha sido amena, ha estado divertido comentarla, ha sido guay, tío. A mí me ha gustado mucho. Y te digo, deseando volver a repetirlo con otros países, con otras zonas geográficas Mm. y buscar canciones así también antiguas. Sí, porque además a nosotros también nos permite descubrir, ¿no? Al final nosotros Claro, somos claro. profanos totalmente, somos unos ignorantes supinos y claro, todo esto nos permite pues conocer más cosas, ¿no? Y también Claro, pues interesarnos, ¿no? Y nunca se sabe, ¿no? Siempre en esa sección siempre ocurre que al final descubrimos una cosa que luego nuestro día a día, nuestra vida privada, seguimos profundizando más, ¿no? En lo que hemos descubierto en esa sección, ¿no? Y esa es un poco nuestra intención con la sección en sí. El hecho de poner al alcance de los que nos suelen escuchar por otras secciones o por otras cuestiones o porque se han dado de bruces con el podcast sin saber, sin comerlo ni beberlo, que se encuentren con algo que puedan aprovechar luego, ¿no? Y que se puedan llevar. Sergio, un placer como siempre, la clave insólita. igualmente, Me hombre. alegro de retomar la sección de forma Pues sí, exitosa en esta ocasión. sí, Y no por vamos a fin. tardar mucho, estamos preparando ya cosas, no vamos a tardar mucho seguro en Estupendo. repetir. Pero bueno, ha sido un placer como siempre, Sergio. Igualmente, hombre, y un saludo a los oyentes. Ah, no se te olvide apuntarte 10 puntos de pedantería, por toda esta sección. No, no, sí, más 10 pedante, eso siempre. Un Efectivamente. abrazo, tío. Venga, igualmente, tío. Hasta luego. Like my town, with a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make...
La verdad es que no sé cómo llevamos tantas ediciones del podcast y nunca había puesto a uno de mis referentes musicales, sin duda, el gran Tom Waits. Estamos teniendo una noche de novedades en cuanto a colaboraciones. Hemos tenido al periodista Hugo Vera. Hemos pasado a la sección ya más, digamos, clásica, ¿no? Como es la clave insólita, cultural, y pasamos de la música a la escultura, porque hoy tenemos con nosotros un invitado dedicado a este arte concreto. Él es un escultor enfocado, en que enfoca su producción al grabado, ¿no? Y a la escultura en concreto, con especial atención a la unión entre el ser humano y el mundo natural, ideando piezas en las que la barrera entre lo humano y lo animal desaparece para dar paso a nuevos seres a mitad de camino entre lo mitológico y lo real. Su obra se ha podido contemplar en exposiciones colectivas como el Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo Art Sevilla, la muestra Entre Tradición y Vanguardia en la Rueda de los Viños en Lisboa, y en una serie de proyectos locales como la exposición 250 gramos o la propuesta Flamencos del Festival Flamenco de Morón de la Frontera. Hoy se encuentra con nosotros Alejandro Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí a gustito al calor del hogar. En mi casa. Al calor del hogar. Perfecto. Es la mejor manera, ¿verdad? De estar, sin duda. Y sobre todo ahora que hace un frío que te cagas. O sea, es acojonante. Yo creo que nunca había conocido un frío tal. No sé si tú recuerdas fríos similares, Alejandro. Yo viví en Toledo, ahí nevaba, pero no me acuerdo. Ahí nevaba, pero... Más frío que tengo ahora. Desconozco todo aquello, ¿verdad? Bueno, Alejandro, hoy nos gustaría hablar un poco contigo de tu trabajo, de tu obra, de una serie de cuestiones que para dar a conocer un poco más lo que haces, a lo que te dedicas, ¿no? Yo, por lo que he visto tuyo, lo que sueles hacer es obras escultóricas que mezclan precisamente lo natural, entendido como la fauna, ¿no? Con lo más antropomórfico, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por los orígenes de todo esto, por el principio, ¿vale? ¿Cuándo recuerdas tú que fue la primera vez que te surgió la inquietud, ¿no? Como artista, ¿no? ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a esto? Bueno, yo realmente no tenía claro que yo quisiera estudiar Bellas Artes, ni nada parecido. Yo entré más o menos en Bellas Artes por rebote. Cuando yo era más jovencito, digamos, no había muchas cosas que me interesaran. Y como decía un profesor mío, yo estudié Bellas Artes por cercanía. A mí esto ni me gusta ni nada. Y eso, más o menos igual. Realmente, avanzada la carrera, sí empezó a gustarme, pero es decir, ya empecé a trabajar más con la escultura, los moldes, y podía trabajar con la anatomía y eso que me interesaba mucho. Y ahí fue ya más o menos cuando pensé en dedicarme a eso profesionalmente. O sea que realmente al principio fue un poco una casualidad, vamos, una casualidad o una cuestión más de comodidad. Sí, me dejé arrastrar y aquí hemos llegado. Te guiaste, ¿no? Te guiaste un poquito. Derroteros que no esperabas, ¿verdad? Vale. ¿Y la escultura en concreto? O sea, porque Bellas Artes, tú empiezas y nunca sabes por dónde te va a llevar, ¿no? Es una carrera que toca muchas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezaste a interesarte la escultura como medio artístico? O sea, ¿cuándo dijiste, mira, esto creo yo que sobresale sobre el resto, ¿no? Bueno, pues la escultura a mí siempre me ha interesado. A diferencia de la pintura, Sí. Esta es más tangible y te puede llegar a transmitir mucho más que con una pintura, ¿no? No es lo mismo una pintura cualquiera de un Cristo, ¿no? Que ver, por ejemplo, al cachorro. Claro. No te llega a transmitir lo mismo. Entonces la escultura siempre me ha interesado más, pero realmente me enfoqué en la escultura porque no me gustaba cómo pintaba, ¿no? Y como no llegaba a lograr lo que me hubiera gustado con la pintura, pues la descarté y me enfoqué en la escultura.
Ujú. O sea que del mismo modo que con la carrera en sí o con la disciplina en sí, ¿no? Al final fue una cuestión más práctica que otra cosa. Sí, sí. Ujú. Mi vida es vamos, Sí, sí, poca vamos. lección. Eh, teniendo en cuenta, bueno, ya que estamos, animo a todo el mundo, evidentemente, a seguir a Alejandro en redes, ¿verdad? Alejandro Verdugo, que creo que en Instagram estás como SR Verdugo, si no me equivoco. Ujú, sí. Todo el mundo puede seguir las redes de Alejandro y comprobar y ver, ¿no? A lo que se dedica, su trabajo. Es muy interesante realmente, lo recomiendo 100%. Eh, ¿Qué persigues con tus obras, Alejandro? O sea, ya sabemos que el inicio, digamos, es un poco esporádico, ¿no? Un poco no hay una búsqueda, ¿no? De en sí de eso desde un principio, ¿no? Sino que llega de improviso. De imprevisto. ¿Qué persigues aún así con las obras? O sea, ¿qué buscas con ellas? Porque hemos visto algunas de tus obras como que mezclan cuerpos infantiles con cabezas de animales, muy interesante, ¿no? O cuerpos también infantiles. Hay como una carga importante en lo que es la imagen de la infancia, ¿verdad? Y eso se mezcla ya, se entremezcla con cuestiones naturalistas, animalistas y cosas de estas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, cuando empecé a hacer una escultura más personal, ¿no? Que ya no eran simples trabajos de bellas artes y cosas del estilo, pues pretendía transmitir una serie de ideas sobre la identidad, el proceso de socialización y la existencia misma. Por eso recurro a la figura del Minotauro, ¿no? Que es de lo que tú hablas, Sí. que son niños con máscaras o atributos de toro. Pero no solo eso, sino que empecé la escultura con la serie esta, con la figura del torito, Sí. pero hay ahora mismo muchos más animales, ¿no? Tenemos gatos, tenemos zorros, tenemos pajaritos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, en mi obra pues se pretendía representar a través de la figura del Minotauro, digamos que la condición humana y el peso de la cultura y la sociedad en los individuos. Uh-huh. Es decir, el Minotauro como habitante de un laberinto, el cual comenzamos a recorrer desde que nacemos, pues Sí. evocaría el proceso de socialización y nuestras circunstancias, ¿no? Las cuales nos ayudan a formar nuestra identidad. Que si te fijas es más o menos lo que te he estado diciendo. Yo no quería estudiar nada, pero acabé en Bellas Artes, ¿no? Yo estaba ahí con mi laberinto particular y bueno, se iba bifurcando y tal, vas cogiendo un camino, otro y acabas en un punto X, el que sea. Uh-huh. O sea que Y al final buscas una salida sin saber cuál, ¿no? Digamos que hay múltiples y dices tú, este es mi laberinto vital, ¿no? claro, más o menos. Ligado a esta pregunta iría la de ¿qué te inspira, ¿no? Porque lo veo todo como muy hay unas cuestiones semi espirituales, ¿no? En lo que cuentas, pero ¿de dónde sacas la inspiración? Más allá de las posibles influencias artísticas, ¿no? Que estaría ligado a esto, pero hay tu día a día y tal, veo que sí, ¿no? Pero quiero que profundices un poco más en esto. Pues comenzó con la lectura del cuento de la Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, Uh-huh. el cual narra pues el mito del Minotauro, ¿no? De Minos, el laberinto, etcétera, Sí, sí. pero desde el punto de vista del propio Minotauro, ¿no? Que sería Asterión. Uh-huh. Y bueno, pues él va contando que realmente pues se siente muy solo, Sí. que lo tratan como a un monstruo y que él efectivamente es un monstruo. Él además se sabe que es único en el mundo, ¿no? Y eso, y al final lo que estaba esperando es que llegara alguien que terminara con su vida para quitarle todo ese dolor, ¿no? Esa forma de redención.
Y ese fue el cuento que motivó realmente a hacer todo esto. Y al final lo que me inspira es eso, las fábulas, los mitos clásicos y la literatura en general. O sea que las referencias artísticas proceden en su mayor parte de la literatura en sí, ¿no? Ya sea literatura contemporánea o en este caso mitología, ¿no? Mitos, Sí. en fin. Muy interesante, la verdad. Bueno, tus primeros proyectos profesionales entiendo que van ligados un poco a esto todavía, ¿no? Y que continúas un poco con esa serie, ¿no? Es decir, no sé, corrígeme si me equivoco, pero ¿cuáles fueron tus primeros proyectos profesionales? Bueno, la primera figura que hice, como te digo, fue ese niño vaca, titulado Prometeo. Ujú. Y ese lo hice en cuarto de carrera, pero ya a partir de ahí empecé a trabajar bueno, ese Prometeo es tamaño natural, sería aproximadamente un niño de 3 años, 4 años. Sí. Y posteriormente seguí trabajando esta idea, pero en figuras como estilo Yadro. Entonces son unos formatos de 20 centímetros. ¿Por qué? Principalmente porque no tengo tanto sitio Claro. para trabajar esto en mi casa, ¿no? Que es el problema también de la escultura, que ocupa mucho sitio. De ahí hice diferentes animales y finalmente el último que hice fue otro niño con una máscara también de toro Sí. y también a tamaño real, ya que pienso que el tamaño siempre es muy importante en el tema de la escultura, porque es lo que puede hacer que algo llegue a transmitirte que tú llegas a empatizar con esa escultura. Claro. Claro. Cuando tratamos con escalas reales, el impacto es mucho más mayor y evidentemente se empatiza a un nivel mucho más elevado. Eso está claro, ¿no? Sin duda. Oye, te quería preguntar, esto es una pregunta que tengo pendiente y que a todos los colaboradores invitados, ¿cómo se lleva eso de ser artista ahora con todo lo que está pasando con el coronavirus? Bueno, pues a ver, principalmente yo los encargos que recibo y lo que vendo no son este tipo de esculturas, que también, pero menos, la verdad. Sino que lo que hago es, yo tengo Baculum, que es una tienda, digamos, en la que realizo réplicas de cráneos humanos principalmente. Sí. Y estos cráneos son intervenidos de diferentes maneras. Y claro, el público objetivo de venta de cráneos y tal es para tatuadores, que ha sido un sector un poco bastante afectado por el tema del coronavirus, ¿no? Claro, porque han tenido que estar cerrados todo este tiempo, entonces tampoco está la cosa como para comprar este tipo de historias. Lo que sí he estado vendiendo últimamente por subasta, y ahí sí que, bueno, ahí es donde están todos los ricos excéntricos, ¿no? y te compran todo lo que tú quieras. Claro. O sea que, bueno, esto es otra faceta de Alejandro, que es una tienda, ¿no?, que tienes de réplicas de cráneos humanos y, bueno, también de animales, ¿no? Creo, ¿no? Baculum, ¿no? Baculum lo podéis encontrar en Instagram como baculum.art. Y la empresa se llama Baculum Art and Craft. Correcto, ¿no? Correcto. Y aquí podéis ver otra faceta del trabajo. La verdad es que este es más siniestro, ¿no? Si cabe. Pero es interesante porque la verdad es que a mí me encanta. O sea, las cosas que se ven en el Instagram por lo menos son la polla, la verdad. Está bastante guay. O sea, los cráneos son como tallados también, ¿no? Están como tallados, hay coloreados, en fin. Hay una serie de... No sé si esto también lo haces tú, lo de colorearlo, Sí. o esto es colaboración. Sí. Bueno, hay algunos que sí que son colaboraciones. Tengo colaboraciones con Juan José Martínez Cánova, que es un artista muy interesante. Tengo también colaboraciones con Jerjes Llopis, con José Mar López Vidal, un escultor de Huelva, amigo mío,
grandísima persona Ujú. y con tatuadores también, etcétera. Hace tiempo que quería hacer una especie de exposición Sí, en la que se le dieran a diferentes artistas unos cráneos y tal, ¿no? Y que cada uno lo interviniera a su manera y lo hiciera suyo, ¿no? Sería el cráneo como lienzo. Pero bueno, al final esto son cosas que llevan mucho tiempo y ahora mismo no están las cosas para hacer muchas exposiciones. claro. Pero bueno, son Pero proyectos que están en el aire, ¿no? Que nunca se sabe, claro. En algún momento pues saldrá más, verás. En algún momento tendrán que salir. Cuando poco claro, a claro, poco se vaya esto calmando, ¿verdad? a ver. Veo que tienes como cráneos, hablando también un poco de la obra de este Baculum, como astados, ¿no? Sí, sí. Ese que el de las astas está inspirado en la serie de True Detective, Ah, sí, 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 sí. Claro, claro, claro. en la figura del rey amarillo, Ujú, que ujú, además se representa como eso, que es un cráneo, con el símbolo de Carcosa en la frente tallado, ujú. y después las astas de ciervo de cola blanca, que es un ciervo que tiene las astas así con esa curvatura hacia adelante, que queda tan bien, ¿no? Algún día tendremos que hablar también de... que no sé si hemos hablado alguna vez en el podcast de Lovecraft, que no hemos hablado nunca, ahora que has mencionado tú a Neil Lajote. Todo esto Ujú. que... Más allá de que el Rey Amarillo y esto sea de un relato anterior a Lovecraft, pero sí que molaría traerlo al podcast y hablar un poco de los mitos y todo esto. Eh, Oye, también veo que tienes como siameses y que hay una, incluso en el propio Baculum hay una mezcla, ¿no? De los cráneos con tu falseta más de escultor tradicional, ¿no? Veo que hay como que los niños también forman parte de algunas de las obras y tal. Sí, sí. Vamos, ya una vez que empiezas a hacer cráneo, ya empiezas a intentar ser también un poquito creativo con lo que estás haciendo porque me gusta hacer las réplicas, pero cuando llevas 50, 60 cráneos iguales, por mucho que le quites un diente, le quites el otro, le des una pátina más Claro, amarilla o roja, claro, acaba claro. un poco quemado, ¿no? Claro, claro. Entonces intentas hacer cosas diferentes y por eso también tengo muchos cráneos así que son tribales, inspirados en las tribus de Indonesia, Ujú. Ifugao, Asmat o los Naga en la India, que, que no sé, además son cráneos que me parecen súper interesantes, ¿no? Porque son tribus que se dedican a la caza bueno, se dedicaban, Ujú. ahora está un poquito prohibido, Sí. y, y se dedicaban a la caza de cabeza, como un trofeo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los Asmat tienen esta parte de caza de cabeza, de trofeo, y tienen los cráneos denominados ancestors, que son sus parientes que murieron y tal, y los decoran los cráneos con plumas, con conchas, con diferentes fibras vegetales, y, y entonces estos cráneos se supone que protegen a la familia Ujú, o la vivienda, y son muy interesantes de ver. ujú. Y todo eso te inspira, ¿no? Para crear estas obras, ¿no? Esta suerte de amuletos tribales, ¿no? Sí, 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 vamos, todo lo que viene a ser el cráneo en las diferentes culturas, incluso la europea, ¿no? Que, por ejemplo, en Praga era el osario sí, creo que es en Praga que está el osario Sedlec, creo que se llama, Ujú. que bueno, que es una capilla que decoraron con cientos y cientos de cráneos, huesos, y e hicieron con ellos, vamos, maravillas. Ujú. Lámparas, escudos, columnas, de todo. Muy interesante, la verdad. Oye, volviendo al tema escultórico de tus esculturas que se pueden ver en tu Instagram y en tus redes y en las exposiciones que has hecho alrededor de España y de otros países, tus obras, como ya hemos mencionado al principio, sí que suelen mezclar esa con esta obra como el Prometeo que tú mencionabas, del niño con cabeza de toro al final, el Minotauro, ¿no? Con toda esta
bueno, esta colección mitológica, ¿no? Que vas desarrollando con tus obras, suelen mezclar precisamente esos elementos antropomórficos, ¿no? En este caso infantiles, con animales, ¿no? Con distintos animales, ¿no? Tú has mencionado antes a gatos, zorros, tal, y se crean estas criaturas oníricas, ¿no? Estos híbridos tan impactantes, ¿no? Visualmente, ¿no? Porque además son quimeras, son híbridos de niños con vestimentas actuales, ¿verdad? Que no es que sean que no son imágenes monstruosas, ¿no? Precisamente. Hoy en día, como tú sabes, la tendencia precisamente es establecer simbiosis entre lo natural y lo digital, ¿no? Se habla incluso de que ya existen los primeros cyborgs, en fin. Y bueno, y que hablamos antes con otro de nuestros invitados, con Hugo Vera, cómo las redes sociales son una extensión de nuestra propia realidad, ¿no? ¿Crees que es importante retornar a esa idea de la comunión con la naturaleza que en tus obras se entrevé? Tía. La deja planchadísima. Pues... ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí. Estamos encaminados hacia una mezcla cada vez más profusa y cada vez más evidente entre lo que es lo natural con lo digital. Y tú, sin embargo, o sea, lo humano con lo digital, más bien, más que lo natural, lo humano con lo digital. Tú en tu obra sí lo que propones es un retorno precisamente a lo contrario, ¿no? A esa unión entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, si crees precisamente que es importante retornar a eso, o es simplemente una excentricidad de artista. Bueno, a ver, el tema de usar la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Sería por esa semejanza con los animales de cuando nacemos que carecemos de total de experiencia alguna, ¿no? Uh-huh. Y al igual que estos animales, pues estamos llenos de deseos. Y como Distinto, decía Carlos Quijada, que somos herederos de instintos, claro, y no de libros o de razón pura. Uh-huh. Y también Rousseau agregaba a todo este tema del hombre y lo animal y tal, Sí. que la diferencia entre ambos principalmente que el hombre posee la facultad de perfeccionarse. Uh-huh. Y que si un animal al cabo de toda su vida seguiría siendo el mismo animal, que no hubiera cambiado nada, y su especie al cabo de 1000 años sería lo mismo que era antes, decía Rousseau que por qué el hombre es susceptible de convertirse en un imbécil. Claro. Es decir, a pesar de que nacemos siendo igual que un animal, pues en nosotros está esa capacidad de poder mejorar o poder votar a Vox o, en fin, que... Estaba conteniendo la risa, pero en fin, que mira, no se puede. Es que entonces eso, no con la tecnología en sí, es decir, visten ropa actual es porque hago obra actual, digamos, ¿no? Es lo que te dicen siempre en la facultad cuando tú llegas y quieres imitar la escultura helenística, ¿no? Y te dicen, pero eso ya estaba hecho. Yeah. Pues sí, y tampoco es que piense que lo que hago sea muy novedoso en sí, ¿no? Pero por lo menos que sea de hoy. Uh-huh. Que refleje un poco tu actualidad, ¿no? Que sea contemporáneo, vamos. Sí, vamos, sí, al final eso, aunque busque en los mitos clásicos y tal, el tema del Minotauro Asterión, Ícaro, Pandora, la cosa es darle una vuelta actual y ver cómo, qué relación puede haber con el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuál de los proyectos que has llevado a cabo ha sido el que más satisfacciones te ha generado? ¿Cuál ha sido el más especial? Pues yo creo que el más especial fue Prometeo, esta escultura que hice en el 2016, Uh-huh. porque realmente esta escultura la hice en la facultad y fue la primera vez que me sentí totalmente libre para hacer lo que me diera la gana. Y es decir, que el profesor me dio total libertad para hacerlo, me ayudó en lo que
me tenían que ayudar y la disfruté mucho, la verdad. Pues también enfrentarte a una obra de tamaño natural en escultura, que bueno, que eso pesa una barbaridad, ¿no? Que no tiene siempre los medios de cómo hacerlo, ¿no? Claro, Pues siempre me gusta mucho también. claro. Y hablando de, acercándonos un poco más al día de hoy, que has mencionado esta cultura de 2016, ¿en qué estás trabajando ahora, Alejandro? ¿A qué estás dedicando tu tiempo artístico? Bueno, pues el tiempo artístico en cuanto a esta escultura lo tengo parado totalmente porque estoy estudiando las oposiciones de secundaria, y lo que sí hago es que cojo algunos encargos del tema de los cráneos y tal, Ujú. porque, claro, estoy estudiando, pero también necesito dinero, ¿no? Claro. Y ahora mismo pues ando haciendo el molde a un cráneo de leopardo, Ajá. que estoy deseando terminarlo ya. Y también estoy haciendo un proyecto estoy haciendo un relicario de una monja, estilo Doña María Coronel, Ujú. pero un poco más macabro. Dándole una huertecita en siniestra, ¿no? Sí, bueno, lo que también me pide la gente, ¿no? Claro. Los millonarios excéntricos, ¿no? De eBay, ¿no? Digo, eso... Eso no cae mucho, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Oye, Pues algunos hay. Lo que pasa es que muchas veces esta gente vive súper lejos, ¿no? Los dos últimos me han comprado de Suiza, ujú, y ahí hay historias de aduana y cosas de esas que... sí, que complican bueno. un poco la intendencia, ¿no? Claro, y ya si, por ejemplo, tienes que hacer un envío a Estados Unidos, que ya el envío es casi más que la escultura, Ujú. dependiendo de lo que pese y tal, y le añades el gasto de aduana, aunque, que en fin, que muchas veces pues son Sí, claro, que al unos final, inconvenientes, ¿no? claro, que todos esos gastos como que frenan un poco a los compradores, ¿no? Lógico, Claro, claro, por otra parte. se enfrían un poco. Claro. Eh, de tu trabajo, o sea, de lo que haces tanto en Baculum como en la escultura, cuando pase todo esto, imagino que retomarás un poco más los proyectos y tal. ¿Qué es lo que más te gusta? Y si me lo permites también, lo que menos. Pues lo que más me gusta realmente es poder conocer a raíz de este trabajo, ¿no? En Instagram, sobre todo, Ujú. poder conocer a gente que admira, porque también son a lo mejor escultores o artistas en otros ámbitos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final te acabas relacionando con aquellas personas que tenéis líneas parecidas, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta de Baculum me relaciono mucho con otras personas que hacen réplicas también, o que se dedican a los efectos especiales. Ujú. Y bueno, pues compartes ideas, compartes técnicas, compartes, en fin, un sinfín de cosas. Y eso la verdad que es de lo que más me gusta, creo yo. Ujú. Y lo que menos me gusta es lijar. Eso lo tienes bien claro, ¿eh? Sí, vamos, lijar peor que ligar. Un horror. Lijar, estamos hablando de las piezas o... No, te refieres a cuando sale del molde, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, hablando Sí, de los bueno, cráneos y esto, ¿no? o cualquier escultura que tenga que pulirla un poquito, porque además en las esculturas estas de pequeño formato, Sí. tú sabes que intento imitar la cerámica, pero Ujú. que en realidad es resina de poliuretano con lo que yo trabajo. Claro, pero para que dé ese brillo, eso lleva un pulido intenso. Claro, y es la muerte a pellizco, vamos, estoy deseando ser súper famoso para tener un taller de aprendices Qué pensamiento más y burgués, ponerlo ¿verdad? a lijar. Si tenéis un hijo y se porta mal, ponlo a lijar. Ay. Oye, Alejandro, dinos de dónde podemos ver tu obra actualmente. Bueno, pues aparte del Instagram, ¿no? Ujú. Actualmente hay una exposición en El Gato en Bicicleta, aquí en Sevilla, en la calle Pérez Galdós, Ajá, que es titulada El patio de mi casa, sí. y que es una exposición colectiva que participan otros artistas como María José Gallardo, Francisco Buenavida,
Agustín Israel, Irene Mala y muchos más que son muy buenos y muy interesantes. Aparte, en Madrid tengo obra en La Pecera, Mercado de Arte, que Sí. está en el Mercado de la Cebada. Ujú. Y próximamente, el día 9 de febrero, se inaugura una exposición en el Alcázar de Sevilla, Ajá. de escultura liberada, Ujú. se llama. ¿Y allí vas a presentar el Prometeo también? ¿Lo vas a llevar? ¿O yo alguna cosilla de la Sí, actividad? llevaré a el último niño toro este que te comenté, que se titula Asterión, lo hice en el 2020 durante la cuarentena. Y aparte voy a llevar también el cráneo de las astas, el que hemos dicho que estaba inspirado en el Rey Amarillo. Ujú. Y esas son las 2 obras con las que voy a participar. Perfecto, o sea que todo lo que queráis ver y os interese un poco el arte y los que no importa, aproximaros a esto, a que se os abra un poco la mente y si no queréis que se abra la mente, da igual, echáis un buen rato y os tomáis un Coca-Cola. Pero todo esto lo podéis ver en el Alcázar de Sevilla a partir del 9 de febrero. ¿No, Alejandro? Efectivamente, en principio, a partir del 9 de febrero, que todo Si puede todo va pasar. bien, ¿no? Bueno, también tengo una exposición pendiente para este 2021, Sí. pero como esta es del ayuntamiento, pues no han dicho fecha ni nada, y eso que la obra está entregada desde agosto, Ajá. que es de Crea Joven, o Crea 17, no sé cómo se llama. Muy bien, ¿eh? Publicidad perfecta, ¿eh, Alejandro? Sí, bueno. Vale. Oye, Alejandro, esto es te voy a pedir, que es una cosa que tengo pensada pedir a todos los que se pasen por aquí, que nos recomiendes, que esto sí te lo pedí antes de la entrevista para que lo tuvieras claro, para que no estuviéramos aquí 2 horas pensando, una canción y un libro. Así que sorpréndeme. Pues te voy a sorprender diciendo que no te voy a recomendar una canción, Qué bien. te voy a recomendar una película. Vale. Lo que te dé la gana, vamos. Lo que te ha dado la gana es yo, ¿no? Sí, totalmente. Que es la Pasión de Juana de Arco. Ah, bueno, No de sé, Gustav no sé Dreyer, si- por favor. Bueno, pues esa, que me parece una obra de arte. Es una maravilla, hombre. Y ¿Sabes que además la actriz María Falconetti es Ujú. la única película que tiene? O sea, era una actriz de teatro. Hizo la Pasión de Juana de Arco con Dreyer, que es un director que hay que ver toda su filmografía obligatoriamente. Ya sabes que, no sé si... Bueno, no, me consta que no has escuchado mucho el podcast, traidor. Pero aquí somos muy cinéfilos. Con nuestra sección de cine se está hablando de cine, con Rafael de la Cuadra, historiador del arte. Y creo que Dreyer ha salido alguna vez. No sé si, pero la filmografía de Dreyer es maravillosa y La Pasión según Juana de Arco es una maravilla. En cuanto a fotografía, la poca profundidad de plano, es una película que destaca las emociones sobre cualquier otra cosa. Es maravillosa. Sí, una recomendación buenísima, Alejandro, sin duda. Además está una versión de DVD que se grabó con la banda sonora de Richard Einhorn, o como se llame, que es brutal. Es brutal verla con esa música. Estupendo. Y ¿Y después, el libro? como libro, pues hace tiempo que no leo realmente. Bueno, que no leo otra cosa que no sea apuntes de Diédrico y cosas así, ¿no? Ya, claro, la oposición. Pero he hablado mucho de ese cuento, que era el cuento de la casa de Asterión. Sí. Está en el libro de Jorge Luis Borges, titulado El Alep. Y bueno, el que no se quiera leer el libro entero, que se lea el cuento, que son 2 páginas. Y está en internet. Pone la casa de Asterión y nada, 5 minutos tarda. Perfecto. Pues Alejandro Verdugo, espero que te haya interesado la experiencia, al menos. Y que no sea la única vez que dentro de tus posibilidades de tiempo, que sé que son escasas últimamente, te pases por el Jinete del Estelar para charlar de otras cuestiones. De lo que, evidentemente, de siempre las novedades respecto a tu carrera artística, pero también pues de otros artistas o de arte en sí, de arte en general.
¿Qué te parece? Me parece bien. A ver cuándo podemos repetir y por lo menos también intentaré escuchar más el podcast. No, no, no. No digas cosas que no puedes cumplir. Bueno, Alejandro, ha sido un placer tenerte en el Jinete Estelar. Igualmente. Espero que nos veamos pronto, que nos escuchemos pronto y que te puedan escuchar los oyentes y que todo vaya bien, tanto en las oposiciones como con esas exposiciones y en tu carrera artística en general, compañero. Bueno, pues espero verte por ahí en el Alcázar, Seguro. ¿no? Sí, sí, Nos sin vemos duda. y nos tomamos algo. Y nada, pues también te deseo lo mejor con tu programa, tus proyectos y todo. Y con este frío. Con este tío. Un abrazo, compañero. Que vaya bien. Igualmente, un abrazo. Going through pages and looking down lines and lines. Space of your life is only passing you by. Space child ages as he turns and faces the light. After laughter was caught in his throat as he died. Amigos, como ya sabéis, en esta parte del final, esta despedida, ¿verdad?, del podcast, siempre nos gusta terminar con un poco de buena música. En este caso nos acompaña la banda UFO, una mítica banda de rock británica. Sin duda una de las bandas más influyentes de la historia del rock en Reino Unido, ¿no? Siempre se menciona muchísimo cuando lees entrevistas o crónicas de álbumes de bandas de rock británicas, se menciona muchísimo a UFO. Esta canción Space Child forma parte de su primer trabajo. La verdad es que esta canción tiene un motivo, y es que
estaba un poco nostálgico, permitidmelo, ¿no? Porque nosotros empezamos en esto del podcasting con un programa que se llamaba La Cabaña en el Bosque, que era de misterio. Y aquellos que me conozcan pensarán, ¿de misterio? ¿En serio? Misterio quiero decir, sí, de temas de ovni y de ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que nuestra idea era, cuando iniciamos aquella andadura, aparte de que a nosotros nos gusta el misterio, nos gustan ese tipo de temas por el romanticismo que encierran. Cada uno tiene una serie de fetichismos absurdos que no pegan con su personalidad, que te sorprenden, ¿no? Cuando alguien te lo explica. Y sí, esa era una de nuestras inquietudes. ¿Por qué? Tiene un motivo. Primero, porque nosotros crecimos escuchando Milenio 3. Todos. Prácticamente los que empezamos a hacer el podcast juntos, algunos de los cuales siguen trabajando con el Jinete Estelar, como Sergio, hoy, de la sección La Clave Insólita, o como, no sé, nuestro compañero Alonso, ¿no? Que mantiene una sección con el nombre de aquel ya para nosotros mítico podcast, La Cabaña en el Bosque. ¿Por qué? Porque, como digo, todos crecimos escuchando Milenio 3, programa mítico de la cadena SER de Misterio, conducido por Iker Jiménez, que continúa hoy conduciendo Cuarto Milenio en televisión. Nos marcó evidentemente esa forma de hacer radio y nosotros aspirábamos a homenajear, ¿no? Hasta cierto punto a esos héroes de la radio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, evidentemente, por una cuestión, bueno, por cuestiones de la vida, somos profundamente escépticos, o sea, a pesar de que nos interesen esos temas, bueno, siempre voy a hablar por mí, ¿vale? Porque hay matices con nuestros colaboradores, pero en mi caso no nos podemos permitir creer en todas esas cuestiones, ¿no? Fantasmas, ovnis y eso, lo desechamos por completo. En mi caso lo desecho por completo. Pero a pesar de ello, iniciamos el podcast para hablar de esos temas con una mirada escéptica y siempre hablar de un tema y luego dar lo que hacíamos era dar posibles soluciones racionales a muchos de esos misterios de los que hablábamos, ¿no? Hacíamos un enfoque tradicional de contar el misterio y luego al final hablábamos de la visión escéptica, ¿no? Que teníamos, ¿no? La visión escéptica, que era una especie de resumen final del misterio, ¿no? Algunos decían que eso explotaba un poco la burbuja de la magia, ¿no? Pero yo creo que nos hacía acercarnos al misterio con con una visión romántica, ¿no? A pesar de desechar su veracidad, igual que nos acercamos, la verdad, a una pieza de literatura. Yo soy un fanático de la fantasía épica, por ejemplo, ¿no? La literatura fantástica o la ciencia ficción me encantan, ¿no? Mi libro favorito es Dune, de Frank Herbert, de todos los tiempos, ¿no? Por lo tanto, creo que la aproximación hacia el misterio era un poco como hacer fantasía en radio, ¿no? Era algo así, ¿no? Así que hace poco hablaba con nuestro compañero Alonso de la sección que estamos preparando, si es posible, para el próximo podcast, que va a tener mucho que ver, por cierto, con lo que hemos hablado hoy. Bueno, voy a adelantarlo, que no pasa nada. Vamos a hablar de esa teoría de la conspiración de la que hablábamos ya con nuestro compañero Hugo, esa QAnon, ¿no? Esa teoría absurdísima de la conspiración. Nos vamos a hacer una sección completa hablando de todas los matices y los detalles de esa teoría de la conspiración, que es asombrosa, sin duda, y que tiene un montón de ramificaciones, ¿no? Que una vez que te empiezas a leer sobre el tema te quedas anonadado, ¿no? Con todas las chorradas que se pueden juntar para crear una especie de credo, ¿no? Una cosa cuasi mística, ¿no? Muy interesante. Y cómo la gente está dispuesta a creer cualquier cosa siempre que esto case con sus ideales, ¿no? Y con su religiosidad y espiritualidad. Muy interesante, la verdad. Vamos a hablar de ello en nuestro próximo Jinete Estelar con nuestro compañero Alonso. Y a raíz de esa conversación, pues me vino un poco la vena nostálgica de cuando hacíamos aquella cabaña estelar hace ya algunos años, la verdad. Cabaña estelar, fijarse ya como estoy mezclando ya términos, es que es muy tarde, son casi las 3 de la mañana cuando estoy grabando esto y ya no sé ni tengo la boca seca y ya no sé
ni que digo, la cabaña en el bosque, la cabaña en el bosque. Sin embargo, estamos en esta nueva etapa, en este jinete estelar, en el cual tienen cabida muchos más temas, el misterio también, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y a pesar de que nosotros somos, en mi caso, soy un tipo profundamente materialista, ¿no? Y convencido convencido, simplemente seguidor al 100% de la ciencia, y así también lo demuestra nuestra sección A hombros de gigantes, ¿verdad? Dirigida por el biólogo José Carrasco. A pesar de ello, sigo maravillándome con el romanticismo antropológico que encierran los temas, este tipo de temas, ¿no? Y esa curiosidad infantil, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De todos estos asuntos, ¿no? Maravillarnos un poco con la fantasía, ¿no? Que al final es todo fantasía, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas fantasías más peligrosas que otras, ¿verdad? Y eso también lo tenemos que analizar. Bueno, amigos, como veis, estamos planeando ya nuestra próxima edición. Eso quiere decir que nos vamos a ver muy, muy pronto. De manera que esto es un hasta luego, como siempre. Y espero que nos veamos más pronto que tarde, como siempre digo, en la siguiente edición, en este caso el segundo programa de la segunda temporada, valga la redundancia, de este vuestro Jinete Estelar. Espero que estéis pasando esta pandemia en compañía de vuestros seres queridos y seguros y bien calentitos, porque hace un frío, la verdad es que pila, ¿no?